y sobre este altar que vemos en pantalla se celebrará y se ofrecerá el sacrificio de Jesucristo sobre la cruz. Sí, la ofrenda que Jesucristo ha realizado de una vez y para siempre se hará presente nuevamente sobre el altar de la Iglesia y por manos del sacerdote, en este caso del Papa Francisco, ese único sacrificio hecho de una vez y para siempre se hace presente, memorial de nuestra salvación, sacrificio único y banquete al cual somos invitados todos, en este caso, para comulgar de modo espiritual, uniéndonos en la fe junto a toda la Iglesia, en Cristo Jesús. El Domingo del Buen Pastor nos invita a rezar especialmente por todas aquellas personas que cada día consagran su vida al servicio de la evangelización. Es una buena ocasión para rezar por los pastores y sacerdotes que nos acompañan cada día en nuestras comunidades, parroquias, organizaciones, colegios, etc. Y también por todas aquellas mujeres que ejercen un rol pastoral en medio de nuestra Iglesia, un rol insustituible a través del cual también se unen a Cristo Pastor, acompañando a cientos de comunidades, revelando el rostro de Jesús, Buen Pastor. Después de 3 semanas de la resurrección del Señor, la Iglesia hoy, en este cuarto domingo, celebra el Domingo del Buen Pastor. Jesús, Buen Pastor. Esto me hace pensar en tantos pastores en el mundo que dan la vida por los fieles. También en esta pandemia, más de 100 aquí en Italia han fallecido. También pienso en otros pastores que se preocupan por el bien de la gente, los médicos. Se habla de los médicos, de aquello que hacen. Pero debemos darnos cuenta que han fallecido 154 médicos en actos de servicio. Que el ejemplo de estos pastores, sacerdotes, pastores médicos, nos ayude a cuidar al santo pueblo de Dios. De la bondad del Señor está llena la tierra. Su palabra hizo el cielo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dio onnipotente, misericordioso, Dios Todopoderoso y misericordioso, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Sí, tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí.
Alleluia, alleluia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: in verità, io vi dico. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Y cuando ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió nuevamente: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La primera carta del apóstol Pedro que hemos escuchado es un pasaje de serenidad. Habla de Jesús. Dice que Él cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el leño de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados. Porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Jesús es el pastor. Así lo ve Pedro, que viene a salvar las ovejas que andan errantes como nosotros. En el Salmo 22, que hemos leído, después de esta lectura, hemos repetido: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. La presencia del Señor como pastor del rebaño. Y Jesús, en el capítulo 10 de San Juan, que hemos leído, se presenta como el pastor. Es más, no solo como el pastor, sino como la puerta por la cual se entra al rebaño.
Todos aquellos que han venido no entraron por esa puerta. Eran ladrones o asaltantes o querían sacar provecho del rebaño, los pastores falsos. Y en la historia de la Iglesia ha habido tantos de estos. Que se aprovechaban, que explotaban al rebaño. No les interesaba el rebaño, sino solamente hacer carrera, o la política, o el dinero. Pero el rebaño los conoce, los ha conocido siempre, y andaban buscando a Dios por su lado. Pero cuando hay un buen pastor, el rebaño va hacia adelante y lleva hacia adelante. El pastor bueno escucha al rebaño, guía al rebaño, lo cuida. El rebaño sabe distinguir entre los pastores. No se equivoca. El rebaño hace confianza en el buen pastor, confía en Jesús. Por lo tanto, el pastor que se asemeja a Jesús da confianza al rebaño. El estilo de Jesús tiene que ser el estilo del pastor, no hay otro modo. Y también Jesús, buen pastor, como dice Pedro en la lectura, padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Era manso. Uno de los signos del buen pastor es la mansedumbre. La mansedumbre. El buen pastor es manso. Un pastor que no es manso no es buen pastor. Tiene algo escondido, porque la mansedumbre se hace ver tal como es, sin defenderse. Es más, el pastor es tierno, tiene aquella ternura de la cercanía, conoce a las ovejas una, por su nombre. Y cuida a cada una como si fuese única, al punto que cuando regresa a casa después de la jornada de trabajo, cansado, se da cuenta que le falta una y sale a trabajar una vez más para buscarla y la toma sobre los hombros, la toma consigo, la toma y la lleva sobre su espalda. Este es el buen pastor, este es Jesús. Este es el que nos acompaña siempre en el camino de la vida, a todos. Y esta idea del pastor, esta idea del rebaño, de las ovejas, es una idea pascual. La Iglesia, en la primera semana de Pascua, canta aquel hermoso himno para los nuevos bautizados. Estos son los nuevos corderos, el himno que hemos escuchado al inicio de la misa. Es una idea de comunidad, de ternura, de mansedumbre, de bondad. Es la iglesia que quiere Jesús. Y Él
cuida a esta iglesia. Este domingo es un domingo bello, es un domingo de paz, un domingo de ternura, de mansedumbre, porque nuestro pastor cuida de nosotros. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Credo in un solo Dio, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Habiendo escuchado la palabra del Señor y después de profesar nuestra fe, disponemos nuestros corazones para iniciar la liturgia eucarística. Sobre el altar se ofrecen el pan y el vino, que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que en estos santos misterios cumples la obra de nuestra redención, haz que esta celebración pascual sea para nosotros una fuente de felicidad perenne. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo,
en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Lui, vincitore del peccato e della morte, En Él, que es vencedor del pecado y de la muerte, el universo resurge y se renueva, y el hombre regresa a la vida. Por este misterio de plenitud de la alegría pascual, la humanidad está llamada a la alegría en toda la tierra, y con la asamblea de los ángeles y de los santos, canta el himno de tu gloria. Padre veramente santo, fonte de ogni Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Rendiamo grazie Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien ahora un signo de paz. Y en la fracción del pan reconocemos a Jesucristo presente en medio de nosotros y lo aclamamos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nuestro Señor Jesucristo, pan vivo, pan verdadero bajado del cielo, que nos alimenta y nos da la vida y vida en abundancia, es comulgado por el Papa Francisco bajo las especies de pan y vino, cuerpo y sangre de nuestro Señor, ante el impedimento de nosotros de poder comulgar sacramentalmente, nos unimos en comunión espiritual con nuestro Señor. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y con esta disposición de corazón, con la voluntad absolutamente rendida ante el Señor, permanecemos en comunión espiritual, recogidos en oración y adoración ante el Señor sacramentado, que será expuesto sobre el altar, unidos a Jesucristo a través de su palabra y de esta comunión espiritual. Celebramos este cuarto domingo de Pascua del Buen Pastor. De recordar con particular cariño a su santa fundadora en el día de su memoria litúrgica. Hoy, en la conmemoración de Santa Luisa de Marillac, oramos por las religiosas vicentinas que llevan adelante el centro de atención médica de acá, nuestro hospital de casi 100 años. Trabajan aquí en Santa Marta y en este hospital. Que el Señor bendiga a estas religiosas. La caridad de Cristo nos empuja a no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que ha muerto y resucitado por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes y con tu espíritu. Al inicio de esta celebración eucarística, pidamos la conversión del corazón, fuente de reconciliación y comunión con Dios y con nuestros hermanos.
Pietà di noi, Signore. Ten piedad, Señor, de nosotros. Hemos pecado contra ti. Mostraci, Signore, Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Preghiamo. Oremos. Oh Dio, sorgente, Oh Dios, fuente y premio de la caridad, por medio de tu Hijo hecho hombre, has dado a la Iglesia como signo de tu amor. Ayúdanos que a imitación de Santa Aloísa dediquemos nuestra vida al servicio del prójimo y seamos bendecidos en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Il Apóstoles. sabato seguente, quasi tutta la città di Antiochia. Cuando Pablo llegó a Antioquía de Pisidia, casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra del Señor. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así, la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies, en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos de jubilosos. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: En aquel tiempo Jesús dijo a sus Se discípulos: avete conosciuto me, si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. fin da ora lo Ya conoscete, desde ahora lo avete conocen veduto. y lo han visto. Gli disse Filippo: Felipe le dijo: Signore, Señor, muéstranos al Padre, ci basta. y eso nos basta. Gli rispose Gesù: Jesús le respondió: Da tanto tempo sono con Felipe, voi, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me chi ha conocen. visto me, El que me ha il visto, Padre. ha visto al Padre. Come puoi tu ¿Cómo dire, dices, "Mostraci muéstranos il al Padre? Non credi che ¿No io sono crees nel Padre que yo estoy en e el Padre in me? y que el Padre está en mí? Le parole che Las io palabras que digo dico non le dico no di me son stesso, mías. ma El Padre che rimane que habita en mí compie es le el sue que opere. hace las obras. Credete a me, Créanme, io sono nel yo Padre estoy en el Padre e in me. y el Padre está Se en mí. non altro, Créanlo al menos por las obras. in verità vi dico, En verdad les digo, chi crede in el me, que cree en mí anch'egli hará compierà le también opere las che io obras que yo hago, e ne compierà di più y aún grandi di mayores, queste, perché io porque vado al yo voy al Padre, e qualunque cosa y yo haré chiederete todo nel lo mio que nome, ustedes pidan farò, en mi nombre, perché il Padre para que el sia Padre glorificato. sea glorificado en el Hijo. Se mi chiederete Si ustedes qualche cosa me piden nel mio algo nome, en mi nombre, io la yo farò. lo haré. Parola del Palabra Signore. del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Abbiamo recitato nel Salmo En el Salmo hemos recitado: al Signore un canto nuovo. canten al Señor un canto nuevo porque Él hizo maravillas. Vittoria alla sua destra. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Il Signore ha fatto conoscere El la sua Señor salvezza manifestó su salvación a los ojos de las naciones y reveló su justicia. Il Signore ha fatto delle meraviglie. El Señor Quanta fatica, ha hecho maravillas en este tiempo, quanta fatica pero ¿cuánto cuesta a la comunidad portare cristiana avanti queste meraviglie del Signore. de llevar adelante estas maravillas del Señor? Abbiamo sentito nel passo degli Atti della Hemos escuchado en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles città la alegría de toda la ciudad de Antioquía que se reunió para escuchar la palabra del Señor, che Paolo, porque Pablo y los apóstoles predicaban con fuerza Spirito lì. y el Espíritu estaba allí ayudando. Ma quando videro quella Pero moltitudine cuando di vieron giudei, a esa multitud, los judíos se llenaron de envidia che con parole y ingiuriose con injurias contradecían las palabras de Pablo. Da una parte Por un lado c'è il Signore, c'è lo está el Spirito Señor, Santo, está el Espíritu Santo que hace crecer la iglesia e sempre cresce di più. y siempre crece más. Questo è vero. Esto es verdad. Ma dall'altra parte Pero por otro lado c'è il cattivo spirito está el espíritu del mal che cerca di distruggere. que busca destruir la iglesia. È sempre così. Y siempre es así, siempre es así. Si va avanti, Se va hacia adelante, poi pero después viene el enemigo buscando il destruir. bilancio sempre positivo. Y el balance siempre es positivo. Ma quanta fatica, Pero quanto cuánto dolore, cuesta, quanto cuánto martirio. dolor, cuánto martirio. E questo che Y esto es è successo qui in Antiochia. esto que ha sucedido en Antioquía, Dappertutto sucede negli Atti degli Apostoli. por todos lados en los Hechos de los Apóstoles. Pensemos, Per esempio, a por Listra, ejemplo, quando sono en Listra, arrivati, cuando ellos llegaron hanno guarito Enea y han e
sanado a Eneas y todos crean que eran dioses, querían hacerles sacrificios, todo el pueblo, y después llegaron los otros y les convencieron que no era así. ¿Y cómo terminó Pablo y su compañero? Lapidados. Siempre está esta lucha. Pensemos en el mago Elima, cómo ha hecho para que el Evangelio no llegara al cónsul. Pensemos en los padrones de aquella joven que adivinaba. Ellos se aprovechaban bien de esta joven porque ella leía las manos y recibía el dinero que iba al bolsillo de sus jefes. Y cuando Pablo y los apóstoles le hicieron ver que esto era una mentira, que no estaba bien, de inmediato la revolución en contra de ellos. Pensemos en los artesanos de la aldea de Artemisa que perdían los negocios porque no podían hacer estas estatuas porque la gente ya no las compraba porque se había convertido. Y así una tras otra. De una parte, la palabra de Dios que convoca, que va creciendo, pero del otro lado, la persecución. La persecución grande porque termina por expulsarlos, golpeándolos. ¿Y cuál es el instrumento del diablo para destruir el anuncio evangélico? La envidia. El libro de la sabiduría lo dice con claridad. Por la envidia del diablo entró el pecado en el mundo. Envidia, celos, siempre este sentimiento amargo. Esta gente veía cómo se predicaba el evangelio y se enojaba. Les llegaba a doler el hígado de la rabia. Y esta rabia los llevaba hacia adelante. Es la rabia del diablo, la rabia que destruye. La rabia de aquel crucifícalo, de aquella tortura de Jesús, que quiere siempre destruir, siempre. Viendo esta lucha, también vale para nosotros aquel dicho tan bello: la iglesia va adelante entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo. Una iglesia que no tiene dificultad. Le falta algo. El diablo está demasiado tranquilo. Si el diablo está tranquilo, quiere decir que las cosas no están bien. Siempre la dificultad, la tentación, la lucha, la envidia que destruye, el Espíritu Santo hace la armonía para la iglesia y el espíritu del mal destruye. Hasta hoy día. Hasta hoy. Siempre esta lucha. Y esto también, el instrumento de esta envidia, de estos celos, son los poderes temporales. Aquí nos dice que los judíos sublevaron a las mujeres piadosas de la ciudad. Fueron a buscar estas mujeres nobles y les dijeron: estos son unos revolucionarios, expúlsenlo. Y las mujeres han parlado con otros y así las mujeres nobles y también los principales de la ciudad se va al poder temporal. El poder temporal puede ser bueno, las personas pueden ser buenas,
Pero el poder temporal siempre es peligroso. El poder del mundo en contra del poder de Dios. Y mezclan todo esto. Siempre detrás de esto está el dinero. Esto que sucede en esta iglesia primitiva, el trabajo del espíritu para construir la iglesia, para armonizarla, y el trabajo del espíritu del mal para destruirla. El recurso al poder temporal para detener a la iglesia del Señor, para destruirla, no es di quello che accade la mattina. No es aquel desarrollo que ocurre en la mañana de la resurrección. Los soldados, viendo el triunfo, fueron donde los sacerdotes y compraron la verdad de los sacerdotes. Y la verdad fue silenciada. Desde la primera mañana de la resurrección, del triunfo de Cristo, está esta traición. Silenciar la palabra de Cristo, silenciar el triunfo de la resurrección por medio del poder temporal. Los jefes de los sacerdotes y el trabajo. Los jefes de los sacerdotes y el dinero. Tenemos que estar atentos con la predicación del Evangelio y nunca poner la confianza en los poderes temporales y en el dinero. La confianza del cristiano es Jesucristo y el Espíritu Santo que Él ha enviado. Y justo el Espíritu Santo es la levadura, la fuerza que hace crecer a la iglesia. Sí, la iglesia avanza en paz, con resignación, con alegría, entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Padre, la ofrenda que te presenta tu familia en la solemnidad de Santa Luisa, y haz que la participación en este sacramento de la caridad nos lleve a encontrarte a ti, fuente absoluta del amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón.
Los tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca, cantar la alabanza de tu caridad, que has manifestado de modo visible en Santa Luisa. Ella fue guiada para socorrer a los más pobres, y en ella has ofrecido al mundo un verdadero testimonio de tu predilección por ellos. Ahora invitas a esta familia, hoy en fiesta, a vivir la enseñanza evangélica de la caridad para edificar el reino de la justicia y del amor en Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, proclamamos exultantes tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra
y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Pan partido para la vida del mundo. En la fracción del pan, como lo hicieron los discípulos de Emaús, reconocemos a Jesucristo vivo en medio nuestro y lo aclamamos como el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre,
comulga con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, se alimenta de aquel cuerpo santo ofrecido sobre la cruz por nosotros. Y en esta comunión del sucesor de Pedro, somos todos invitados a entrar en comunión espiritual con Jesucristo, disponiendo nuestros corazones para que esa comunión sea plena y fructífera. Las personas que no comulgan hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que este deseo profundo de comunión con Jesús, que viene a inhabitarnos por medio del Espíritu, se prolongue en nuestra vida y en este momento de oración que prolongamos con profundo recogimiento, unidos como Iglesia, en torno a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ante Él, que será expuesto sobre el altar, rendimos nuestros corazones y le pedimos que nos haga cada día más santos para el bien del mundo. Y como Él, ofrenda, hostia, oblación por amor a todos nuestros hermanos y a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.